Buenas, hoy les presentaremos el seminario Carcinoma de Mama. Los expositores de este seminario son Juan Sebastián Sánchez, Valentina Tolosa, Daniela Vergara, Adriana Vélez, Ana María Suárez, Tamara Vergara, Valery Vargas y mi persona, Valentina Vargas. Tendremos un contenido con 9 puntos y comenzaremos con la definición. El carcinoma de mama es un tipo de cáncer que se origina en las células del tejido mamario, principalmente en los conductos o en los lobulillos. Es el tumor maligno más frecuente en las mujeres a nivel mundial, aunque también este puede afectar a los hombres. Su desarrollo puede ser influenciado por factores genéticos, hormonales y ambientales. Hola, mi nombre es Tamara Vergara y yo les estaré hablando sobre la epidemiología y la etiología acerca de esta patología. Tenemos en epidemiología que la frecuencia, este es el cáncer más común en mujeres a nivel mundial, representando aproximadamente el 25% de todos los cánceres femeninos. Incidencia. Se estima que más de 2 millones de nuevos casos se diagnostican cada año en el mundo, con una mayor incidencia en países desarrollados. La edad de aparición es más frecuente entre los 45 y 65 años, aunque también puede presentarse en mujeres más jóvenes. La mortalidad. Esta es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres a nivel global, aunque las tasas de supervivencia han mejorado gracias a la detección precoz y avance en los tratamientos, que es muy importante. Supervivencia. La tasa de supervivencia a 5 años puede superar el 90% en etapas tempranas, pero desciende si se detecta en fases avanzadas. Distribución geográfica. Tiene una mayor incidencia en América del Norte, Europa y Australia, y una menor en Asia y África, aunque está en aumento debido a los cambios en el estilo de vida. Factores de riesgo. Tenemos los antecedentes familiares de cáncer de mama, las mutaciones genéticas en genes adecuados, la menarquía precoz y menopausia tardía, una terapia hormonal prolongada, obesidad y consumo de alcohol. La importancia clínica de esta patología es que es el tipo de cáncer más frecuente en mujeres, como ya lo mencioné, lo que lo convierte en un problema de salud pública mundial. A pesar de los avances en el tratamiento, este cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte por cáncer en mujeres. Detectado a tiempo, el tratamiento es más efectivo y la tasa de supervivencia va a ser mayor. Esto resalta la importancia de los programas de tamizaje como la mamografía periódica. En la etiología tenemos factores genéticos, que son mutaciones hereditarias especialmente en dos tipos de genes, BRCA1 y BRCA2, antecedentes familiares de cáncer de mama u ovario, y otras mutaciones menos comunes como el gen P53, por ejemplo. Los factores hormonales. La exposición prolongada a estrógenos, por ejemplo, una menarquía precoz, que es el inicio temprano de la menstruación, la menopausia tardía, la terapia hormonal sustitutiva por un largo tiempo y no haber tenido hijos, que es la nuliparidad o un primer embarazo tardío. Factores ambientales y de estilo de vida. La obesidad, especialmente posmenopáusica, un consumo excesivo de alcohol, tabaquismo, sedentarismo, dieta rica en grasas y baja en frutas y verduras. Y factores biológicos, que es la proliferación celular anormal en los conductos o lóbulos mamarios y alteraciones en la reparación del ADN y control del ciclo celular. Mi nombre es Valentina Tolosa y a continuación les hablaré sobre la fisiopatología del carcinoma de mama. El carcinoma de mama se origina a partir de células epiteliales del conducto o lobulillos mamarios que sufren una transformación maligna. Esta transformación es consecuencia de una acumulación progresiva de mutaciones genéticas y epigenéticas que confieren a las células propiedades de crecimiento descontrolado, una evasión de la apoptosis y una capacidad de invasión.
La patogenia puede dividirse en distintas fases como lo son la iniciación, la promoción, la progresión y la invasión. En primera instancia, vamos a hablar sobre la alteración genética primaria. Esta comienza con una mutación puntual o alteración genética en una célula epitelial mamaria. Estas mutaciones pueden ser esporádicas o heredadas, como en los genes BRCA1 y BRCA2. La célula afectada pierde el control de su ciclo celular, especialmente si hay disfunción en genes supresores como TP53 o una activación de oncogenes como PIK3CA o HER2. Por consiguiente, va a haber una proliferación celular. Las células mutadas adquieren ventajas selectivas que les permiten multiplicarse más rápidamente que las normales. Esto ocurre gracias a, como lo dije anteriormente, a una activación de oncogenes, a una pérdida de inhibidores del crecimiento celular y a una sensibilidad alterada a señales hormonales, especialmente el estrógeno. La expansión clonal de estas células forma un grupo de células genéticamente similares con potencial maligno. En esta etapa aún no pueden haber cambios visibles histológicamente, pero ya se está gestando el carcinoma. Ahora bien, vamos a hablar sobre la progresión, es decir, unas alteraciones celulares. En esta fase, las células tumorales acumulan más mutaciones y se vuelven genéticamente inestables. También aparecen fenómenos importantes como la pérdida de adhesión celular, es decir, una pérdida de caderina, un aumento en la actividad de metaloproteinasas que degradan la matriz extracelular, cambios en la angiogénesis para nutrir al tumor y hay una reprogramación metabólica y del microambiente tumoral. Es decir, el tumor puede ser aún in situ, pero ya está en camino a romper barreras tisulares. Invasión del estroma y vasos. Cuando el carcinoma atraviesa la membrana basal y penetra en el estroma mamario, se considera un carcinoma invasivo. Las células tumorales utilizan enzimas proteolíticas para romper las barreras del tejido y utilizan señales de quimiotaxis para moverse por el tejido circundante. Aquí ya pueden invadir vasos linfáticos o sanguíneos, comenzando el proceso de diseminación. Es decir, hay una disminución de moléculas de adhesión, hay una movilidad celular aumentada y hay una capacidad de evadir respuesta inmune local. Por último, tenemos la diseminación metastásica. Aunque no siempre es clínicamente evidente, muchas células tumorales ya pueden haber salido del tumor primario y viajado por el sistema linfático o sanguíneo. No todas las células que migran generan metástasis, solo aquellas que logran adaptarse al microambiente de órganos distantes, como el hueso, el hígado y el cerebro. Pueden formar micrometástasis. Bueno, como ya sabemos, el carcinoma de mama es un tipo de cáncer que se origina en las células del tejido mamario. Sus consecuencias y afecciones pueden variar dependiendo del tipo y el tratamiento recibido, pero en términos generales se pueden dividir en consecuencias físicas, emocionales y sociales, así como en afecciones secundarias o complicaciones médicas. Como consecuencias están las físicas, que es el dolor mamario o torácico, que se da especialmente en etapas avanzadas o con metástasis. Están los cambios en la forma o el tamaño de la mama. Está la fatiga crónica, que se da especialmente durante o después del tratamiento. La pérdida del cabello, que es un efecto secundario común en la quimioterapia. Está la infertilidad, que se da en algunos casos debido a la quimioterapia. El linfedema, que es la hinchazón por la afectación o extirpación de ganglios linfáticos axilares. Esta hinchazón se da en el brazo. Están las cicatrices y los cambios en la piel luego de la cirugía o la radioterapia. Hay también consecuencias psicológicas y emocionales después del tratamiento o cuando se están dando las quimioterapias. Estas pueden ser la ansiedad y la depresión, la alteración de la imagen, miedo a la recurrencia del cáncer y estrés postraumático. Esto se da en algunos casos. Entre las afecciones y complicaciones médicas está la metástasis, que es la diseminación del cáncer. Está el dolor óseo, fracturas patológicas. Esta metástasis también se puede dar a los pulmones, al hígado y al cerebro.
como complicaciones del tratamiento está la cardiotoxicidad, que esta se puede dar por antraciclinas o trastuzumab. Está la osteoporosis, la neuropatía periférica, esta se da por ciertos quimioterápicos. Están los segundos cánceres, que esto es raro, pero puede ocurrir con algunas terapias. Y como última afección están las recaídas o recurrencias. Esto es, se pueden dar en local, que es en la misma mama o en la región quirúrgica. Está la regional, que se puede dar en ganglios cercanos, y está la metástasis, que puede darse a distancia. Mi nombre es Daniela Vergara y estaré hablando acerca de la morfología. Empezamos con la morfología macroscópica. Como podemos ver en esta imagen, se observa una masa irregular de color blanco grisáceo con áreas de hemorragia y necrosis. Esta imagen muestra la superficie de corte de cómo se ve un tumor mamario invasivo. Pero hay que tener en cuenta que la morfología macroscópica varía dependiendo del subtipo histológico del cáncer de mama, siendo el más común y por el que empezaremos a hablar el carcinoma ductal invasivo, también llamado carcinoma infiltrante de tipo no específico. En cuanto a la apariencia, observamos una lesión firme, mal delimitada, con bordes irregulares, como se observa en la primera imagen, una coloración generalmente grisácea con posible retracción del tejido adyacente, una textura dura y leñosa, esto por la intensa reacción desmoplásica, un tamaño que varía desde unos pocos milímetros hasta varios centímetros, y, como se puede ver en la imagen y mencioné anteriormente, la retracción de la piel o del pezón, que esto se ve en casos avanzados y ya se ve el hundimiento del pezón, que es un signo clínico característico. También la invasión linfática, en la que puede haber afectación de ganglios axilares palpables. En casos graves de tumores con abundantes estromas desmoplásicos, estos se notan firmes y de aspecto blanco-grisáceo. Esto lo podemos ver en la segunda imagen. Puede haber rayas amarillas y blancas de necrosis y focos de hemorragia. El carcinoma lobular invasivo. Como apariencia, la masa suele ser mal delimitada, lo que puede dificultar su detección clínica y por imágenes, por lo que no es palpable clínicamente. Tiene una consistencia más blanda que el ductal invasivo y una infiltración difusa. Su crecimiento tiende a ser más sutil. Como podemos ver en la ilustración, se muestra un corte transversal de la mama. Podemos ver cómo comparan un lobulillo normal con uno afectado por carcinoma lobular invasivo, evidenciando cómo las células cancerosas se diseminan fuera del lobulillo. Carcinoma inflamatorio de mama. Como presentación clínica no forma una masa palpable clara. En su aspecto vemos una piel eritematosa, caliente, edematosa, como podemos ver en la imagen, y con aspecto de piel de naranja. Esto se da por la obstrucción linfática difusa, lo que crea como unos poros u hoyos que dan este aspecto. Y es de alta agresividad y mal pronóstico. Enfermedad de Paget del pezón. Podemos ver una lesión eritematosa ulcerada y hemorrágica del pezón, a menudo asociada a un carcinoma ductal subyacente. Esto puede confundirse con dermatitis si no se hace una evaluación histológica, por lo cual es muy importante hacerlo, y aquí podemos ver en la imagen. En cuanto a la morfología microscópica, de nuevo comenzamos hablando acerca del carcinoma ductal invasivo o de tipo no específico. Como estructura vemos que las células infiltran el estroma en patrones irregulares, ya sea cordones, tubos o glándulas mal formadas. Un pleomorfismo celular que también se puede evidenciar en la imagen, claramente una mitosis aumentada, y en el estroma una prominente reacción desmoplásica, que es el tejido colágeno denso que rodea los grupos tumorales. El carcinoma lobular invasivo, en este vemos unas células pequeñas y uniformes con escaso citoplasma y núcleos redondos. Una disposición en fila india, como observamos en la imagen, que es claro de este carcinoma, aunque en algunos casos no es visible y las células tumorales pueden dispersarse de manera irregular a lo largo del estroma fibroso. También vemos pérdida de E-caderina, que es una característica inmunohistoquímica clave y es difícil de delimitar microscópicamente por su infiltración discreta. El carcinoma inflamatorio.
observamos una infiltración difusa de vasos linfáticos térmicos por células tumorales. Aquí podemos ver en la imagen las células tumorales infiltradas dentro de los vasos térmicos. Una importante inflamación linfática sin una masa sólida evidente y es de mal pronóstico debido a su diseminación muy rápida. Enfermedad de Paget del pezón. Las células de Paget las podemos ver grandes con un citoplasma claro y núcleos atípicos. Su ubicación, las células tumorales que infiltran lo hacen en todo el grosor de la epidermis del pezón y es frecuente su asociación con un carcinoma ductal in situ o invasivo subyacente. Ahora el carcinoma ductal in situ, que macroscópicamente no es palpable y son calcificaciones. Las células neoplásicas son confinadas a los conductos sin invasión del estroma. Tiene patrones sólido, criiforme, micropapilar, papilar o con necrosis central. Y como ya lo mencioné, son microcalcificaciones frecuentes. Por último, el carcinoma lobulillar in situ, que tampoco tiene alteraciones macroscópicas, por eso no lo mencioné, en el que las células neoplásicas están dentro de los lóbulos mamarios, sin atravesar la membrana basal. Sus células son pequeñas y uniformes, sin formación glandular y es de hallazgo incidental en muchas biopsias. Como podemos observar en la imagen, los lóbulos se expanden y se llenan por completo con una población uniforme de células tumorales, redondas, pequeñas, también medianas. Sin embargo, el agrandamiento lobular y la ausencia completa de lúmenes no son requisitos diagnósticos absolutos. También debemos saber que el pleomorfismo nuclear, la actividad mitótica y la necrosis suelen estar ausentes. Mi nombre es Ana María Suárez y yo estaré hablando sobre las manifestaciones clínicas. Primero empezamos con el bulto o masa palpable, la cual es la forma más común de presentación clínica del carcinoma mamario en mujeres que no están bajo cribado por mamografía. El tamaño mínimo para que una masa sea palpable es de aproximadamente de 2 a 3 centímetros, aunque esto puede variar dependiendo de la densidad del tejido mamario. La masa es típicamente firme o pétrea al tacto, de bordes irregulares y mal definidos, lo que sugiere una infiltración al tejido adyacente. En estadios más avanzados, la masa puede estar adherida a la piel supraadyacente o a la fascia subadyacente, lo que limita su movilidad. Esta fijación ocurre por invasión tumoral directa de estructuras vecinas. Su ubicación más común es en el cuadrante superior externo de la mama, y esto se debe a que esta zona contiene una mayor proporción de tejido glandular. La retracción de piel o del pezón se da porque el tumor invade los ligamentos de Cooper, que son estructuras fibrosas que suspenden la mama y la fijan a la piel. Al retraerse o acortarse por la fibrosis inducida por el tumor, traccionan la piel o el pezón. Puede observarse como hundimiento focal de la piel o retracción del pezón, la cual es una señal de alarma, especialmente si es de aparición reciente y unilateral. La piel de naranja se da por una obstrucción linfática dérmica por células tumorales diseminadas a través de los vasos linfáticos superficiales de la piel. La linfa se acumula produciendo un edema dérmico y los folículos pilosos y las glándulas sudoríparas quedan deprimidas, dando el aspecto de piel de naranja. Se observa con una textura engrosada y rugosa de la piel. Es más visible en el cuadrante afectado, generalmente cerca de la masa tumoral. Suele indicar invasión linfática extensa con implicaciones pronósticas negativas. El eritema o inflamación cutánea, el cual es característico del carcinoma inflamatorio de mama, se produce cuando hay una obstrucción difusa de los vasos linfáticos dérmicos, incluso sin una masa bien definida. Se observa con enrojecimiento, calor local, engrosamiento de la piel y puede confundirse clínicamente con una mastitis infecciosa, especialmente en mujeres jóvenes o lactantes. La ulceración cutánea se da porque los tumores grandes pueden crecer hacia la superficie cutánea, provocando necrosis y ulceración. Se caracteriza por la presencia de heridas abiertas, sangrantes o con exudado sobre la piel de la mama, lo cual indica enfermedad localmente avanzada.
La secreción por el pezón se da porque la neoplasia daña el epitelio ductal y causa erosión vascular. Las células tumorales pueden obstruir conductos y provocar dilatación con acumulación de líquido, siendo la expresión externa de estos cambios intraductales. La secreción por el pezón es una manifestación menos frecuente del carcinoma mamario, pero puede ser el síntoma inicial en algunos casos. Las células tumorales pueden obstruir conductos y provocar dilatación con acumulación de líquido, siendo la secreción la expresión externa de estos cambios intraductales. Es maligna cuando afecta un solo conducto y una sola mama, en contraste con secreciones benignas que estas pueden ser bilaterales. La secreción con sangre o de color rosado se considera de alto riesgo de malignidad, especialmente si es espontánea y persistente. Cuando ocurre sin manipulación del pezón también se considera maligna y típicamente provienen de un solo orificio del pezón. En el caso del carcinoma intraductal, sea ductal in situ o invasor, se desarrolla dentro de los conductos galactóforos y puede provocar ulceración o erosión de los conductos, lo que lleva a la salida de secreción serosa o sanguinolenta. Y en el caso de la enfermedad de Paget del pezón, es un tipo raro de carcinoma in situ que afecta el epitelio del pezón y la areola y se presenta con secreción serosa o hemática, eritema, descamación y prurito del pezón y clínicamente puede parecer un eczema, pero pues se trata de células neoplásicas intraepiteliales. Las linfadenopatías axilares son una manifestación clave en el cáncer de mama porque reflejan la diseminación linfática regional del tumor. Esto tiene una alta importancia clínica porque la axila es el sitio principal de drenaje linfático de la mama, especialmente desde los cuadrantes externos. La metástasis en los ganglios linfáticos axilares suele ser el primer signo clínico de diseminación tumoral, incluso en ausencia de masa palpable o de cambios en la piel. Generalmente se localizan en la misma axila del lado afectado por el tumor mamario. Las adenopatías metastásicas no son dolorosas al inicio, aunque pueden volverse sensibles si crecen mucho. Los ganglios con fijación a tejidos vecinos o entre sí sugieren infiltración tumoral y enfermedad avanzada, y pueden ser inicialmente móviles y pequeños, pero con el tiempo crecen y pierden movilidad. También está el dolor o molestia mamaria, también conocido como mastalgia. No es una manifestación típica del carcinoma de mama. De hecho, la mayoría de los carcinomas son indoloros, especialmente en etapas tempranas. En etapas más avanzadas, el tumor puede invadir tejidos adyacentes, generar necrosis o inflamación, lo que provoca dolor o molestias locales. También puede haber distensión del parénquima mamario por masas grandes. En tumores ulcerados o que infiltran la piel puede haber dolor asociado a la lesión cutánea, exudado, sobreinfección o sangrado. Y los tumores más profundos pueden comprimir estructuras nerviosas en la mama o en la pared torácica, generando dolor irradiado o punzante. Y pues por último también pueden haber síntomas sistémicos. En la mayoría de los casos, el carcinoma de mama no causa síntomas sistémicos en etapas tempranas. Sin embargo, cuando hay diseminación metastásica o enfermedad localmente avanzada, puede aparecer síntomas específicos de órganos afectados por las metástasis. Puede haber fatiga, anorexia, pérdida de peso y fiebre baja. Como el cáncer de mama suele diseminarse por vía hematógena a órganos específicos, los síntomas dependen del sitio afectado. Si es una metástasis ósea, es un dolor óseo persistente, localizado, que puede ser en la columna, pelvis, costillas, fémur. En el caso de que sea una metástasis cerebral, se presenta con cefalea persistente, convulsiones y con cambios conductales o cognitivos. Si es metástasis pulmonar, se presenta con disnea progresiva, tos seca o productiva, dolor torácico pleurítico y también derrame pleural maligno. Y si es una metástasis hepática, se presenta con hepatomegalia dolorosa y también hay... Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Sánchez y en esta ocasión les voy a hablar sobre el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama.
Primero destacar el autoexamen de seno, el cual es una inspección manual que se tiene que hacer recostada o de pie, en la cual la paciente o la pareja de esta con la punta de los dedos juntas tiene que palpar con gentileza cada seno en una de estas tres direcciones. Esto es importante ya que muchas veces el diagnóstico empieza o inicia mediante el descubrimiento de alguna masa o anomalía en el seno de la paciente. El diagnóstico por imagen del cáncer de mama. Actualmente el diagnóstico de presunción de cáncer de mama realizado por mamografía y otras técnicas de imagen requieren de la confirmación histológica para el diagnóstico definitivo. El diagnóstico por imagen de este tumor ha evolucionado en los últimos años. En mamografía se han incorporado las técnicas digitales, los aparatos de ultrasonido son de mejor calidad y la resonancia magnética ha adquirido mayor protagonismo en los algoritmos y diagnósticos. No obstante, la mamografía sigue representando el estándar de oro para el diagnóstico por imagen en el cáncer de mama en población general. La mamografía es la principal prueba diagnóstica en el cáncer de mama. Es una técnica radiológica con doble proyección, cráneo-caudal y medio-lateral oblicua, que puede ser analógica o digital. El cáncer de mama puede presentarse en la mamografía como una agrupación de microclasificaciones. Altas sospechas si son heterogéneas, lineales o ramificadas. Un nódulo o masa, indicativo de malignidad si es especulado o irregular, con márgenes mal definidos y densidad igual o superior al parénquima circundante. Distorsión de la arquitectura, retracción o densidad focal asimétrica. La técnica de la mamografía tiene indicaciones en ciertos casos, como por ejemplo la principal prueba diagnóstica en el cáncer de mama, un cribado del cáncer de mama, delimitación de lesiones previamente a la cirugía, realización de biopsias o punciones dirigidas mediante estereotaxia. Entre las ventajas está el sistema BIRAT que se encuentra estandarizado, estableciendo categorías que marcan pautas de actuación. Los inconvenientes pueden ser las mujeres con mamas densas, la cual van a tener una resolución menor. La ecografía mamaria. La base de la ecografía son los ultrasonidos, ondas de alta frecuencia emitidas por un transductor, que tras chocar con los diferentes tejidos son reflejadas, captadas de nuevo por el transductor y transformadas en imagen. La ecografía mamaria es una técnica con alta capacidad para diferenciar las lesiones quísticas de las oíglas, cercana al 100%. Los nódulos peninos están bien delimitados, son redondos u ovales, homogéneos y de paredes lisas. Los malignos se visualizan irregulares, heterogéneos, lobulados y con sombra acústica. Entre las indicaciones es que es una técnica diagnóstica y de cribado complementaria a la mamografía y es muy útil para realizar funciones diagnósticas en lesiones mamográficas sospechosas visibles por ecografía. Entre las ventajas está la alta capacidad para diferenciar lesiones quísticas de sólidas y que es de gran ayuda en mamas densas. Las desventajas serían que es deficiente la visualización de las zonas profundas en la hipertrofia mamaria, no detecta las microcalcificaciones agrupadas y es una técnica de operador dependiente. La resonancia magnética de la mama. En los últimos años, la resonancia magnética se ha posicionado como una técnica muy útil en el diagnóstico de lesiones sospechosas, sobre todo en pacientes jóvenes de alto riesgo, portadoras de mutaciones en genes BRCA. También es útil en ciertas pacientes con mamas densas para evaluar la integridad de prótesis mamarias y para descartar multifocalidad, varios focos tumorales en el mismo cuadrante, multicentricidad, varios focos tumorales en distintos cuadrantes y bilateralidad, así como en el seguimiento de ciertos pacientes intervenidos por cáncer de mama con cirugía conservadora. Galactografía. Consiste en la visualización mamográfica de los conductos galactóforos tras su canalización e inyección de contraste. La mayoría de las secreciones del pezón están producidas por diferentes causas fisiológicas o medicamentosas, y solo en raras ocasiones, del 1 al 15%, se deben a un tumor mamario. Pese a ello, este diagnóstico puede ser más probable si la secreción es unilateral, espontánea, por un solo conducto y de carácter serosanguinolento o sanguinolento. En estos casos, la galactografía puede ser de utilidad previamente a la toma de decisiones quirúrgicas. El diagnóstico histológico del cáncer de mama. Existen varios modos de obtener muestras de tejido para el análisis histológico de la mama. Los más comunes son la punción aspiración con aguja fina, PAF, la biopsia por punción con aguja gruesa, PAC, y la biopsia quirúrgica. Cada tipo de biopsia tiene sus indicaciones, ventajas e inconvenientes. Punción aspiración con aguja fina. Es la forma más sencilla y menos invasiva de obtener una muestra de tejido.
pero también cuenta con muchas desventajas, entre ellas los falsos negativos. Tampoco es posible con la PAF determinar si el cáncer es invasivo. Solo en ocasiones se podrán determinar los receptores hormonales y la expresión de HER2-Neu. Tiene escasa utilidad en casos de microcalcificaciones o alteración de la arquitectura mamaria. Por todo ello, la PAF ha quedado relegada a la evaluación de quistes palpables y sobre todo el estudio citológico de áreas palpables y para la punción de adenopatías axilares. Biopsia por punción con aguja gruesa. En la biopsia por PAC se utiliza una aguja más grande del tipo True Cut. Se usa anestesia local y se extraen pequeñas muestras cilíndricas de tejido. Los falsos negativos son menores que con la PAF y permite diferenciar el carcinoma intraductal del infiltrante en la mayoría de los casos. Esta técnica se ha ido consolidando como la elección en el diagnóstico histológico de lesiones mamarias palpables y no palpables por su elevada rentabilidad diagnóstica, seguridad y bajo costo, y está indicada en cualquier lesión palpable o no palpable con sospecha intermedia o alta de cáncer, categorías 4 y 5 de BRADS. Biopsia quirúrgica abierta. Por lo general, el cáncer de mama se puede diagnosticar mediante las técnicas previamente descritas. En pocas ocasiones es precisa la cirugía con fines diagnósticos. Este tipo de biopsias necesitan en ocasiones una guía estereotáxica o ecográfica para su mejor localización. También se puede utilizar una aguja arpón. Esta última técnica consiste en la inserción de una aguja hueca desde la piel hasta la lesión, guiada por mamografía o ecografía. Se hace pasar un alambre muy delgado con un arpón en una porción distal que se ancla en la zona sospechosa. Posteriormente se extrae la aguja quedando el alambre como una guía para localizar el punto exacto de la biopsia. Grado de invasión. Las lesiones invasivas tienen un tipo histológico que es el carcinoma ductal infiltrante. Sus subtipos histológicos son el ductal clásico, medular, papilar, tubular y mucino o coloide. Y también estaría el carcinoma lobulillar infiltrante. Como lesiones invasivas tendríamos el carcinoma ductal in situ, que tiene subtipos como el cometoidniano, sólido, cribiforme, papilar y micropapilar. También tendríamos el carcinoma lobulillar in situ y enfermedad de Payet de la mama, TIS-Payet. Otras lesiones tumorales mamarias serían el cistoadenoma filoides, linfoma primario de la mama o angiosarcoma. Ahora pasando con el tratamiento, hay distintos tipos de tratamiento para los pacientes con cáncer de mama. Se utilizan los siguientes tipos de tratamiento, ya sea cirugía, radioterapia, quimioterapia o terapia con hormonas. A veces estos tratamientos pueden traer consecuencias negativas, o a veces se necesita atención de seguimiento. Empezando con la cirugía, la mayoría de los pacientes con cáncer de mama se someten a cirugía para extirpar el tumor. Durante el procedimiento se realiza una biopsia del ganglio linfático centinela, que es el primero en recibir el drenaje linfático del tumor y por tanto el más probable en contener células cancerosas y diseminación. Para identificarlo se inyecta una sustancia radioactiva o tinta azul cerca del tumor. Si este ganglio no presenta cáncer, normalmente no se extirpa más ganglio. Si hay células cancerosas, se realiza una disección de ganglio linfático. Luego se procede a extirpar el tumor con una cirugía conservadora de mama o una mastectomía. Aquí tendríamos la lumpectomía, en la cual se extirpa el tumor y cierta parte del tejido circundante, conservando la mayor parte de la mama. Luego tendríamos la mastectomía total, que sería el retirar totalmente la mama y cierto ganglio centinela. Y luego estaría la mastectomía radical modificada, en la cual se retira toda la mama y gran parte de la irrigación linfática axial. Luego tendríamos la radioterapia. Es un tratamiento del cáncer para el que se usan rayos X de alta energía u otros tipos de radiación para destruir células cancerosas o impedir que se multipliquen. Tiene dos partes o dos tipos. Radioterapia externa, el tipo de radioterapia para la que se usa una máquina que envía la radiación desde el exterior del cuerpo hacia el área en la que se encuentra el cáncer, y radioterapia interna, tipo de radioterapia para la que se usa una sustancia radioactiva sellada en agujas, semillas o alambres o catéteres que se colocan directamente en el cáncer o cerca de esto. Si el cáncer de mama se disemina a los huesos, se puede usar estroncio 89, que se inyecta en una vena, va a los huesos y alivia el dolor al destruir células cancerosas. Tendríamos la quimioterapia. En la quimioterapia se usan medicamentos para interrumpir la formación de células cancerosas, ya sea mediante su destrucción o al impedir su multiplicación. La quimioterapia para el cáncer de mama suele ser sistémica, es decir, se inyecta en una vena o se toma por boca. Cuando se administran de esta manera, los medicamentos ingresan al torrente sanguíneo y pueden llegar a las células cancerosas de todo el cuerpo.
Luego tendríamos la terapia con hormonas. Su objetivo es frenar o detener el crecimiento del tumor al bloquear la producción de hormonas o impedir que éstas actúen sobre las células cancerosas. Si las pruebas muestran que las células del tumor tienen receptores hormonales, se pueden usar medicamentos, cirugía o radioterapia para reducir los niveles hormonales o bloquear su efecto, lo que puede incluir la ablación ovárica. Los tratamientos hormonales se encuentran los inhibidores de la aromatasa, como anastrozol, letrozol y exemestano. Además, tamoxifeno, fulvestrant, elacestrant, agonistas de la LHRH como coserelina o leuprolida y acetato de megestrol. Mi nombre es Adriana Vélez y les estaré hablando sobre el caso clínico para darle cierre a este seminario. El nombre de nuestra paciente es Carmen Rodríguez. Su edad es de 53 años. Sexo femenino. Ocupación ama de casa. Su procedencia es de Barranquilla. Estado civil, casada. El motivo de consulta, pues la paciente acude a consulta por masa en el seno izquierdo que ha aumentado de tamaño. La paciente femenina de 53 años, quien consulta por presentar desde hace aproximadamente 4 meses una masa en cuadrante supraexterno de mama izquierda, inicialmente del tamaño de una lenteja, indolora, que ha aumentado progresivamente hasta alcanzar el tamaño aproximado de una moneda de 500 pesos. Niega fiebre, niega pérdida de peso o secreción por el pezón, refiere un endurecimiento de la zona y sensación de tirantes en piel adyacente. En antecedentes personales encontramos una hipertensión arterial diagnosticada hace 3 años, en tratamiento con losartán 50 miligramos por día. Menopausia desde los 50 años, no ha utilizado terapia hormonal sustitutiva, no es fumadora, no consume alcohol, no ha presentado cirugías previas y en antecedentes familiares, pues la madre fallecida a los 62 años con cáncer de mama y la tía materna diagnosticada con cáncer de ovario. Al hacerle una revisión por sistemas, pues encontramos que niega fiebre, pérdida de peso o astenia y mamario, pues la masa palpable mama izquierda sin ningún tipo de secreción ni dolor. Al momento de una revisión en cardiovascular, respiratorio, digestivo, genitourinario, neurológico, pues nos encontraron hallazgos relevantes. Se pueden observar los signos vitales en la parte derecha de la presentación. Al realizar una inspección mamaria, pues vamos a encontrar una asimetría mamaria con retracción de piel en cuadrante supraexterno de mama izquierda, piel con aspecto de piel de naranja en zona afectada, presencia de masa indurada de aproximadamente 3.5 centímetros de bordes irregulares adherida a planos profundos. No hay secreción por pezón. Palpación ganglionar, pues en la adenopatía axilar ipsilateral palpable, móvil y dolorosa. Se realizó hemograma, se realizó mamografía bilateral, lesión espiculada de 3.6 centímetros, ecografía mamaria, lesión hipoecoica irregular con márgenes mal definidos, biopsia con aguja gruesa, pues carcinoma ductal, infiltrante grado 2, receptores hormonales positivos, gammagrafía ósea y TAC de tórax abdomen sin evidencia de metástasis. Pues de diagnóstico se dio un carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda. En tratamiento se dio una cirugía cuadrantectomía con linfadenectomía axilar, tratamiento adyuvante, quimioterapia, radioterapia locorregional, hormonoterapia con tamoxifeno por 5 años y una evolución, pues el paciente toleró adecuadamente cirugía y quimioterapia. Tras 6 meses de seguimiento no se evidencia recurrencia ni progresión, se mantienen controles regulares con oncología y ginecología oncológica.